debemos hacerle ver al mundo que la buena noticia del Evangelio comienza con una mala noticia. Somos pecadores culpables y nuestras buenas obras no son suficientes para resolver ese problema. Mi amigo, nosotros no tenemos otra opción que dejar de confiar en nuestra propia justicia y recibir por la fe la justicia que Dios ha provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Sugel Michelén está en este video corto explicando nuevamente lo que se llama la justicia del creyente. Y él utiliza el concepto de que es una mala noticia que somos pecadores, sí, mala noticia que nacemos con esa herencia del pecado en nuestro ser. Pero entonces empieza a agregar que hay que confiar en Cristo para que Él nos dé su justicia. Y eso es correcto. Y vamos a analizar en este video corto ¿cuál es la justicia de Cristo según la Biblia? ¿Cuál es la justicia de Cristo según la Biblia? Y quiero que escuchemos este resto del video. Obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en una cruz siendo inocente en representación de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y aunque eso también es cierto, Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió por los que son blancos, negros, intelectuales, ignorantes, y vino para abrir la posibilidad del camino de la salvación. Ya caemos en la doctrina exacta. Te parezca increíble, cuando una persona confía en Cristo, deposita su fe en Cristo, la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta por medio de la fe. Dios te ve como si nunca en tu vida hubieras roto un plato. Dice el doctor Sugel Michelén que Dios te transfiere la justicia de Cristo por fe. Y ese es el error. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, solamente nos dedicaremos a la partecita donde Pablo especifica la justificación del creyente. No vamos a mencionar a Santiago, que también habla de eso muy claro. Pero hablando de Pablo, que es de donde este querido pastor saca su doctrina falsa de que la justificación es por solo fe, yo quiero gritarlo al mundo: la justificación del creyente no es por solo fe, y la justificación del creyente dada por Dios es la justicia del creyente. Así que la justicia del creyente es en base a la justificación que nos da nuestro Señor Jesucristo, en base a lo que Él propone que nosotros hagamos para que Él nos justifique o nos transfiera su justicia. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y hasta ahí se quedan ellos. Todos los reformistas, como se llaman ellos, o de la gracia o qué sé yo, creen que la justificación es solamente por fe. Pero el contexto bíblico no habla de eso. Ni siquiera el apóstol Pablo en la carta a Romanos habla de justificación por solo fe. Eso en el capítulo 5 en nuestras Biblias. Y en el capítulo 6 de Romanos, escúchame bien, Pablo sigue hablando de justificación, y sigue hablando de salvación, y sigue hablando del pecado de Adán. Y en Romanos 6:7 cae en el verso exacto donde remata un pequeño discurso que lleva consecutivo. Y Pablo dice en Romanos 6:7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Lo que Pablo quiso decir ahí en el contexto, y usted lo puede estudiar, porque el que ha muerto, en el contexto se refiere a morir al pecado. El que ha muerto al pecado por abandonar el pecado ha sido justificado del pecado. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos del pecado. Cristo no nos salva en pecado. Cristo nos salva del pecado. Y la única manera que tengamos la justificación completa, la cual inicia con fe, es cuando morimos al pecado.
El mismo Romanos 6 en el discurso anterior dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso quiere decir que Pablo se incluía entre las personas cristianas verdaderas que habían muerto al pecado. Cuando tú mueres al pecado, adquieres la justificación completa que Dios te da. Dios no te justifica solamente por fe. Dios te justifica por fe y también te justifica cuando tú mueres al pecado. Ambas cosas se necesitan para ser justificado por Dios. Romanos 5.1, Romanos 6.7, que es el mismo discurso, no son capítulos diferentes, porque la Biblia no fue escrita con capítulos. En el siglo XVI, un británico clérigo puso los capítulos y los versículos. Pero originalmente no era así, lo cual me dice a mí que es el mismo discurso de Pablo, donde está hablando de justificación y explica claramente que la justificación es por fe y es por morir al pecado. Repito el texto, porque el que ha muerto al pecado, ese ha sido justificado del pecado. Aleluya. En ese momento tú eres justificado completamente. Cuando mueres al pecado, no solamente cuando crees. Cuando crees comienza tu justificación. Pero tu justificación es completa. Según la Biblia y según Pablo, lleno del Espíritu Santo. Cuando el creyente muere al pecado. Por eso es que nosotros decimos que un borracho no entrará al reino de los cielos. Que un adúltero no entrará en el reino de los cielos. Porque no ha sido justificado del pecado. Sigue en su pecado y aunque tuviera fe, no puede ser salvo ni puede ser justificado. Justificado por Dios significa mi justicia. Mi justicia es la que Cristo me transfiere. Sí, es cierto. Cristo me transfiere su justicia cuando yo tengo fe y muero al pecado. Comparte este video. Es importante que lo compartas. Suscríbete a nuestros canales. Dale like. Estamos en YouTube, en Facebook. Estamos en Instagram. Búscanos como @iglesiaccj. Dios te bendiga. Un abrazo gigante.